1 de Pedro capítulo 1, estamos allá estudiando este libro versículo por versículo, disfrutando estas verdades que nosotros tenemos aquí en capítulo 1, llegando al final. Vamos a mirar esta noche en capítulo 1, versículo 18 al versículo 21. 4 versículos y vamos a sacar unas grandes verdades. Tenemos como título para este tiempo: fuimos rescatados. En otras palabras, redimidos. Y vamos a ver lo que el Señor hizo por nosotros, lo que Pedro está compartiendo con ellos, esta gran verdad. Vamos a leer versículo 18 al versículo 21. Después oramos y entramos en este mensaje. Dice en versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Señor, gracias por esta noche que podemos estar aquí en tu casa en esta hora, Señor, para recibir otra vez de tu palabra. Y Señor, recibiendo alimento espiritual para nosotros en este día del Señor, día donde nosotros separamos para glorificarte, para estar contigo, para escuchar tu palabra, para aprender. Señor, gracias por la enseñanza de esta mañana, el tiempo de la Santa Cena. Y Señor, una vez más, te pedimos que tú estés con nosotros en este pasaje tan precioso. Pedro compartiendo con los cristianos estas verdades de ese sacrificio, ese rescate que tú hiciste por nosotros, esa sangre derramada por nosotros. Y Señor, que podemos ver lo que Pedro está compartiendo. Igual este mensaje es para nosotros como cristianos, para recordarnos las bendiciones y recordarnos lo que tú hiciste por nosotros en la cruz de Calvario. Señor, pido por cada uno, gracias por ellos siendo fiel a ti, Señor, y poder estar en tu casa en esta noche. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo nos hable en una manera especial, que podemos salir con más entendimiento de tu palabra. Señor, como siempre, seguimos orando por los hermanos en la iglesia, para que ellos también venga y sea fiel a ti, Señor, y los que están enfermos, te pido que tú estés con ellos en una manera especial en este día, para que ellos puedan recuperar y estar con nosotros. Señor, gracias por este privilegio de poder enseñar estos versículos y ser de gran bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Estamos estudiando este tremendo libro, 1 de Pedro. No sé si anterior ha tenido el privilegio de leerla bien y estudiarla y ver los tesoros. Cada vez que nosotros leemos y estudiamos estos versículos, siempre encontramos algo diferente en estos estudios y estos versículos. Pero Pedro, apóstol, apartado para el Evangelio, como enseña en los primeros versículos de capítulo 1, y Pedro en esta carta que escribió estaba hablando sobre el sufrimiento. El tema de este libro es el sufrimiento. Estaba hablando a los cristianos que estaban en este lugar, Asia Menor, estos 5 diferentes pueblos, estos 5 iglesias,
estos cristianos que estaban en dispersión y estaba en este lugar y en estos lugares estaba pasando por la persecución por la causa de Cristo, y Pedro le enseñó cómo perseverar en las pruebas que ellos estaban pasando, pero más con paciencia. Algo que nosotros debemos aprender en nuestra vida. Y también le enseñó cómo reaccionar antes la persecución que ellos estaban pasando, que es la manera correcta de reaccionar cuando otros le dan persecución a nosotros. Y Pedro fue una persona que entendía y sabía qué debe hacer en esos tiempos, y ahora en esta carta está compartiendo con ellos cómo ellos como cristianos pueden reaccionar correctamente. En capítulo 1, que ya estamos llegando al final, vemos que Pedro habla a estos cristianos sobre cómo deben vivir una vida que agrada a Dios. Y me imagino que vamos a estar viendo en los próximos capítulos también, pero por lo menos en capítulo 1 estamos viendo detalles en cómo ellos y nosotros, porque aplica a nosotros también, cómo nosotros podemos vivir una vida que agrada a Dios. ¿Se recuerdan la última vez que nosotros estuvimos en 1 de Pedro, la semana pasada? El título fue Llamamiento a una vida santa. Y Pedro, inspirado por Dios, le llamó a los cristianos a vivir una vida santa. Igual, Dios nos llama a nosotros a vivir una vida santa. En otras palabras, una vida que agrada a Dios, o una vida apartado para Dios. La santificación es lo que Dios desea para ellos y para nosotros. Y nosotros somos, los que somos hijos de Dios, es algo que Dios desea, esa santificación, que vivimos una vida santa. Y Pedro quiere que los cristianos vivan una vida apartado para Dios, aún en estos tiempos que ellos viven, en estos tiempos difíciles, que todavía pueden vivir una vida santa. En el tiempo que estamos viviendo ahora, en medio de la pandemia, es algo que quizás nosotros tenemos que aprender. Cómo vivir una vida santa en medio del tiempo que nosotros estamos viviendo. Y se recuerdan, versículo 13 al versículo 17, la semana pasada, vimos la conducta de cristianos, vimos la conducta en sus pensamientos, versículo 13, en su obediencia, versículo 14, en su santidad, en versículo 15 a 16, y también su conducta en la justicia, en versículo 17. Ahora llegamos al versículo 18 y queremos ver 4 puntos bien simples. Okay. Nunca he visto un predicador dar puntos como lo tengo esta noche. El título es Fuimos rescatados. Tengo 4 puntos en esta noche, en estos 4 versículos, un punto para cada uno. Punto número 1, fuimos rescatados. Punto número 2, fuimos rescatados. Punto número 3, fuimos rescatados. Y punto número 4, fuimos rescatados. El título y cada punto es igual. Todo va guiado a el título, que es Fuimos rescatados, porque cada versículo nos va a enseñar algo sobre este rescate del Señor, y decidí a ponerlo todo juntos y a llamarlo como título y como cada punto, Fuimos rescatados. Ojalá que eso se quede en nuestra mente. Desde versículo 18 al versículo 21 vamos a ver la motivación para vivir una vida piadosa. Esa motivación tiene que ver con Jesús rescatándonos a nosotros. Y cuando pensamos sobre fuimos rescatados, que no solamente es el título, pero es los puntos, estaba pensando en tiempos en mi vida donde yo tenía que ser rescatado. No sé, en su vida, quizás guiando por ahí
su carro se quedó sin trabajar y tenía que venir a rescatarte y llevar su carro, llevarte a ti a otro lugar. No sé, a veces vamos a la piscina cuando somos chiquitos, no podemos nadar y lo metemos en un nivel donde sobrepasa a nosotros y pensamos que podemos. Y yo sé que es posible, algunos todavía no pueden nadar. Alex, ¿tú puedes? Todavía no puede nadar. Y si le tiramos a Alex en la piscina, pues tenemos que rescatarle a él. Y también Isaías y Marta. Evelio puede nadar, ¿verdad, Evelio? ¿No puede? Oh, ok. Tenemos que rescatar yes, ¿verdad? ¿Tú puedes nadar? Oh, sí, ok, bueno. Por lo menos me puede ayudar a mí, ¿verdad? Para rescatar a todo en la iglesia. Tú lo pones en su espalda y yo te miro, yo te ayudo, te empujo. Pero hay tiempos donde tenemos que tener rescatado o pasamos por tiempos así. Me recuerdo un día en Juana Díaz, trabajando con misionero Jerry Marco allá. Él tenía un palo grande de quenepas y yo puedo subir los palos sin problema. Y yo subí y estaba harto porque a mí me encantan las quenepas, es mi fruto o fruta favorita aquí en Puerto Rico. Y cuando llegué arriba, allá, a lo harto, porque esas quenepas eran las que eran doble, ¿verdad? Y era tiempo en agosto, septiembre, por ahí, donde ya era punto para recibirla. Y yo subí y empecé a tirar quenepas abajo a mi familia, los que estaban ahí, para que ellos reciban, pero ahí me quedé. Y cuando era tiempo a bajar, yo no podía, porque no sé cómo yo subí, y miré hacia abajo y me tenía que rescatar, porque yo no podía solo, y traía una escalera grande y lo pusieron, y aún trepándome en la escalera tuve temor, pero tenía que, de una manera, estaba ahí por como 45 minutos tratando de buscar manera, y no era bueno para mis niños ver, porque ellos me ven como nada le molesta a papi, y es un He-Man. ¿Recuerdas He-Man? He-Man era un cartoon tiempos atrás. Isaías, Alex no recuerda He-Man. ¿Recuerdas He-Man? Yes. Ese tiempo pasado. ¿Tú recuerdas He-Man, verdad? Yeah. Y pensaba que yo era He-Man, y cuando estaba allá arriba y tenía que mirar a mis niños, sorry, yo no soy He-Man hoy, ni Superman, yo no puedo bajar. Y le dije que eso fue propósito para enseñarle al misionero cómo a rescatar a otros, y traté de buscar excusas. Pero hermanos, hay tiempos físicamente aquí en la tierra que quizás un día tiene que rescatarnos, pero gracias a Dios que Él nos rescató de una vida separado de Él para siempre, el infierno. Si nosotros tenemos a Cristo como nuestro único Salvador, Dios nos rescató a nosotros. So, vamos a empezar esta noche aquí en versículo 18, y como punto número 1, fuimos rescatados. Mira lo que dice el versículo 18, después vamos a estudiarlo un poquito y dividirlo y masticarla un poquito para aprender de estos versículos. Dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. So, aquí en versículo 18 vemos 3 cosas sobre el rescate de Dios. Número 1, vemos que fuimos rescatados de nuestra voluntad. Dice ahí en versículo 18, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Este versículo 18 es una continuación del versículo 17. Si ven 17, termina en un semicolon y significa que es una oración comparado o conectado con versículo 18, que es el versículo que estamos mirando. Estos dos versículos van juntos. Y cuando lo ponemos juntos, versículos 17 y 18, nos dice que si invocamos al Padre como nuestro Padre,
pues sabemos que, versículo 18, fuimos rescatados de lo siguiente, pero solamente si invocamos al Padre. En otras palabras, solamente si somos cristianos, pues ahora como cristianos, Jesús o Dios nos rescata a nosotros, versículo 8, de estas tres cosas. Cuando miramos a esta palabra rescatado, significa librar a una persona. Okay. Librarlo de algo, y eso que Jesús está haciendo a nosotros, le está librando a nosotros sobre algo. Como cristianos sabemos que fuimos, versículo 18, rescatados de nosotros cristianos, vuestra vana manera de vivir. Ahora, una vana manera de vivir es viviendo una vida que no agrada a Dios. Y fuimos rescatados de eso porque ahora como cristianos deseamos a vivir una vida que agrada a Dios. So, Jesús nos rescata a nosotros de esa manera, dice aquí, vana manera o una manera vacía que no tiene significado, que no tiene propósito. Antes de Cristo estamos viviendo una vida vana o una vana manera de vivir sin propósito. Y ahora como cristianos Jesús nos rescata ahora a una vida que agrada a Dios. Antes era una vida donde sus tesoros fue cosas de esta tierra. Eso fue antes. Ahora Jesús nos rescató de esa manera de vivir. Fue una vida sin valor. Antes nosotros vivimos una vida sin valor. Ahora rescatado de Dios, ahora vivimos una vida con valor en Cristo Jesús. Antes una vida donde su esperanza era vana, su esperanza estaba vacía. Ahora estamos rescatados en una esperanza en Cristo Jesús que nos lleva a nosotros a ver qué va a pasar en el futuro, tener esperanza en Dios. Antes vivimos una vida donde sus deseos eran vanas. Estaban vacías. Ahora, rescatado, vivimos donde nuestros deseos son deseos que agrada a Dios, ese plan de Dios para nuestra vida. Antes vivimos una vida que era vacía o sin fruto. Era una vida donde tenían ídolos, quizás no nosotros, pero en ese tiempo los cristianos tenían ídolos y por eso era una vana manera de vivir. Y nosotros como cristianos fuimos rescatados de todo esto. Dios nos cambió a nosotros. Somos una nueva criatura. Y gracias a Dios que Él nos rescató de este tipo de vida, de una vana manera de vivir. Vimos número 1 que Dios nos rescata a nosotros haciendo nuestra voluntad. Número 2, fuimos rescatados aún culpados de nuestros ejemplos. Dice la segunda parte en versículo 18, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué recibimos de ello? Pues su vana manera de vivir. Y Pedro dice que nuestra vana manera de vivir fue culpa, o ellos echaron la culpa a sus padres en la manera que le enseñaban a ellos. Ahora ellos están viviendo una vida vana, como dice Pedro. Fue una herencia de nuestro padre. Viviendo una vida vana de manera de vivir fue una herencia que ellos decían que recibieron de sus padres. Ellos vivían antes de nosotros, obviamente los padres que Pedro menciona aquí. Y si nuestros padres adoraban a ídolos, pues los niños adoraban a ídolos. Y dicen que ellos recibieron de vuestros padres esa vana manera de vivir, porque ellos no agradaban a Dios y ahora los niños no agradan a Dios. Muchos jóvenes hoy en día, pues ellos acusan
sus padres por la manera que ellos están viviendo o las decisiones que ellos toman, las decisiones que no son correctas o negativas, para echar la culpa a otra persona y no a ellos. Dicen, pues, mis padres me enseñó a vivir de esta manera, porque mi papá o mi mamá vivía así, pues eso es la razón que yo estoy viviendo en esta manera. Dicen los que están en drogas, lo estoy haciendo porque mis padres hacían drogas y ahora yo lo estoy haciendo. Algunos son doctores y ahora sus hijos les siguen ese paso en su educación y en su vida de dinero, y ahora ellos son doctores y siguen la manera de sus padres. En vez de ellos ver que ellos mismos son culpables, echan la culpa a sus padres. Igual como Pedro está enseñando aquí. Nosotros somos harto, ¿verdad? La hartura de nosotros, o el color de nuestros ojos, o características, detalles físicamente, pues eso lo recibimos de nuestro padre. Yo perdí mi pelo por culpa de mi padre, porque él estaba calvo también, y en mi familia somos 5 y fue en cada otra generación los hombres fueron calvos. Mi hermano es, después mi hermana, gracias al Señor que estaba ahí porque ella no es calva, tiene pelo. Después mi otro hermano sí es, y tengo un hermano que tiene un pelo demasiado, y después yo, el más chiquito, yo también era calvo. Eso a veces son detalles que nosotros recibimos de nuestro padre. Yo estoy orando que Isaías esté calvo cuando esté mayor, ¿verdad, Isaías? Para que te vea lindo como yo. Que no sean mis niñas que se quedan sin pelo, ¿verdad? Pero que Isaías, como es el único varón, que le quite todo el pelo a él. Y a veces son cosas que nosotros recibimos de nuestro Padre, pero nosotros vamos a dar cuenta a Dios para nuestra vida. No podemos acusar a nuestro Padre por algo que nosotros somos culpables. Cuando hablamos del pecado, nosotros vamos a dar cuenta a Dios para nuestra vida. Cuando estamos delante de Dios, su padre, su mamá no va a estar ahí. No podemos decir, Dios, fue culpa de mi padre, por eso yo viví en esta manera. No podemos. Cada persona va a dar cuenta a Dios por la manera que tú vives después de la salvación. No podemos acusar a Adán y Eva por nuestros pecados. Es la culpa de Eva que se comió la manzana, o yo digo el mango, porque vivimos en Puerto Rico, una fruta de Puerto Rico. No podemos acusarle a ellos. No podemos decir que yo soy así porque soy puertorriqueño. Y así hacen los puertorriqueños, aunque no es algo bien, pero como yo vivo en Puerto Rico, pues yo puedo acusar que como puertorriqueño yo no tengo que parar en los pares, ¿verdad? Es la manera de que los puertorriqueños lo hacen, aunque es la ley a parar completamente en un pare. Todavía no he visto muchas personas hacerla, pero debemos hacerla, ¿verdad? No te voy a decir si yo lo hago o no, pero es algo que debemos hacer. Pero no podemos acusar, pues yo vivo en Puerto Rico o yo soy puertorriqueño, pues significa que no tengo que parar en los pares porque nadie lo hace. Somos responsables nosotros mismos. Muchos dicen, pues yo soy católico o yo soy bautista y porque mis padres son católicos o mis padres son bautistas, pues yo soy bautista. Realmente ellos no creen en eso. Hay muchos que están en una religión, no conocen su religión, pero dice, como mis padres eran esta religión, pues ahora yo soy. Sin conocimiento de qué ellos creen o sabiendo nada, solamente es un nombre que ellos ponen a ellos como religión. Aunque bautista no es una religión, es una relación con el Señor. Ahora, no solamente somos rescatados por nuestra vana manera de vivir, y Pedro dice que fue culpa de nuestros padres, pero número 3, en versículo 18, fuimos rescatados no por un pago. Mira lo que dice en la última parte. No con cosas corruptibles como oro o plata. Corruptible significa que se daña, que se destruye.
como el oro, un ejemplo ahí en versículo 18, como oro y plata que no dura para siempre. Obviamente esos detalles fueron artículos en ese tiempo que sí duraba, pero dice, no como eso que nosotros en nuestra mente pensamos que dura y no se puede destruir. No somos rescatados con oro y plata. Pedro dice, no fuisteis rescatados con cosas corruptibles. Fuimos comprados, pero no con cosas que se dañan. No fuimos comprados con oro o plata, porque eso se daña. Pedro dice que las cosas que son creadas no pueden ser usadas para comprarnos. Nada de esta tierra puede ser suficiente para comprar nuestra vida. Nuestro espíritu requiere un precio más grande que el oro y el plata. Por eso llegamos al versículo 19. Punto número 2. Fuimos rescatados. Mira lo que dice el versículo 19. Si no, que me recuerda, versículo 18, no fuimos rescatados con esas tres cosas. Ahora, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Nos da un ejemplo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos aquí en versículo 19 dos cosas sobre rescatando. Okay, número 1, fuimos rescatados por la sangre. Dice ahí en versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. No por oro y plata, versículo 18, pero fuimos rescatados con la sangre de Cristo. Pedro dice, preciosa sangre o sangre santa. Es una sangre con mucho valor. Una sangre derramada en la cruz. Estaba buscando ahí pensando de la sangre de Cristo, por qué Cristo vino. Quiero mencionar algunos versículos o detalles de versículos por qué Cristo vino según la Biblia. Para salvarnos de nuestros pecados, para hacer rescate por nosotros. Vino a sufrir y resucitar. Vino para quitar los pecados del mundo. Vino para hacer propiciación por el pecado. Vino para que podamos recibir reconciliación. Vino a comprarnos por un precio. Vino para darse a sí mismo en rescate por nosotros. Vino para redimirnos de toda iniquidad. Vino para cargar con los pecados de muchos. Vino a ofrecer un solo sacrificio por los pecados para siempre. Vino a redimirnos con su sangre. Vino a llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esos son versículos en la Biblia, aunque no cité dónde se encuentra, son versículos que da el propósito por qué Jesús vino. No solo fuimos rescatados por la sangre, número 1, pero número 2, en versículo 19, fuimos rescatados como un cordero. Le da ese ejemplo. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Jesús es comparado a un cordero, pero un cordero sin mancha y sin contaminación. Es algo que ellos hacían en ese tiempo cuando sacrificaban. Oro y plata no puede ser ofrecer en lugar de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es sin mancha y sin contaminación. Jesús es perfectamente puro y justo y santo en su vida. Jesús fue ofrecido como sacrificio por nuestros pecados, como un cordero puro, sin mancha del mundo,
sin contaminación de Él mismo. Número 3. Fuimos rescatados. Mira versículo 20. Dice, ya destinado, recuerda, estamos hablando de la sangre de Cristo, estamos hablando de Cristo. Dice ahora Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí en versículo 20 vemos dos cosas sobre rescatando. Número 1, el rescate fue destinado. Versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, versículo 20 está hablando de Jesús. Jesús fue destinado desde la fundación. Fue destinado por Dios. Destinado significa preparado o conocido ya. Jesús fue preparado desde la fundación por nosotros. Jesús fue escogido para sacrificar su vida antes de la fundación del mundo. Dios ya vio y sabía de la caída del hombre en el futuro, y ya ante la fundación escogió, preparó su Hijo para morir por nuestros pecados, algo que iba a pasar en esta tierra. Por eso, versículo 20, Pedro dice que Jesús fue destinado antes de la fundación. Y sabemos que dice que fue manifestado. Ahí vamos a número 2. El rescate fue manifestado. O en otras palabras, el rescate fue revelado. Versículo 20 dice, pero, hablando de Jesús, que ya fue destinado desde la fundación del mundo, dice ahora, pero manifestado o revelado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y sabemos que Jesús en los postreros tiempos, después de la caída y mucho tiempo, pues en los postreros tiempos por amor por nosotros fue revelado, manifestado. Fue manifestado al mundo como rescate para nosotros, o no fue manifestado hasta los postreros tiempos. Y Pedro dice que fue por amor de vosotros. Fue manifestado cuando, en el tiempo de los evangelios, para vosotros, para nuestro provecho, porque nosotros vamos a necesitar un Salvador. Me recuerda de Hebreos capítulo 1, otro versículo que podemos usar para añadir o para poner más énfasis en versículo 20. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahí vemos la Trinidad, ¿verdad? Que Jesús a un heredero, pero también hizo el universo. Y vemos que estaba ahí antes de la fundación del mundo también. Y Dios le preparó a él antes para sacrificar su vida por nosotros. Hermanos, nosotros obviamente estamos en los postreros tiempos. Ya fue manifestado Jesús a nosotros. Ya sabemos, y Él vino y murió en la cruz ya. Y ahora nosotros estamos esperando a su venida. Número 4, y terminamos aquí en número 4. Fuimos rescatados. Ahí vemos en versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Aquí en versículo 21 vemos tres cosas sobre esa palabra rescate o rescatado. Número 1, fuimos rescatados si creemos en
Dios. Si tú crees en Dios como su único Salvador, pues tú es rescatado por la sangre de Cristo. Y lo que vimos en los versículos anteriores, dice en versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, o el que cree en Dios, pues ese rescato es para ellos. Somos rescatados cuando creemos en Dios. Jesús fue dado a nosotros para que nosotros creemos en Él, Jesús, y también en Dios. Jesús nos llevó a nosotros a creer en Dios. Nosotros creemos en Dios por medio de Jesucristo. Este versículo aquí, a Pedro hablando a los cristianos, se refiere más a los gentiles, quienes conocieron a Dios verdadero por medio de la predicación del Evangelio. Los judíos pues ya conocían desde su nacimiento, porque estaba presente en el tiempo que Jesús nació en Belén, y más guiado a los gentiles, diciéndole a ellos que tiene que creer en Dios. Sabemos que igual a los judíos, también ellos tenían que creer en Dios. Pero no solamente fuimos rescatados si creemos en Dios, pero número 2, fuimos rescatados si creemos en la resurrección. Dice en versículo 1 o 21, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, que Dios le honró en una manera gloriosa. Por eso dice, y le ha dado a Jesús gloria. Dios le resucitó a Jesús de los muertos. Resucitó el tercer día. Es parte de nosotros que creemos en las Escrituras. Le ha dado gloria a Jesús. Le puso en la diestra de Dios como Salvador. Y todo esto no solamente creyendo en lo que Jesús hizo por nosotros, Jesús derramando su sangre por nosotros, pero también tenemos que creer en su resurrección. Si creemos en Dios, creemos en su resurrección, tenemos el rescate del Señor. Recuerda que si Jesús no resucitó, pues todo sería en vano. No solamente fuimos rescatados si creemos en Dios, si creemos en su resurrección, pero número 3, fuimos rescatados si tenemos fe. Mira la última parte del versículo 21. Dice, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Nosotros creemos en Dios por medio de Jesucristo. Nosotros creemos en Dios porque resucitó a Jesús de los muertos y le dio gloria. Todo esto fue para que nosotros tengamos fe y esperanza en Dios. Es algo que necesitamos. Necesitamos fe, necesitamos esperanza en nuestra vida como cristiano. Es parte de nosotros creyendo en Jesús y creyendo en lo que hizo, aunque no estuvimos ahí en ese tiempo. Creemos y tenemos fe en la Biblia, tenemos esperanza en sus promesas, que Él va a venir por nosotros, tenemos fe que Él murió, tenemos fe que Él resucitó, y ahora tenemos esperanza que nosotros también vamos a resucitar. Tenemos que tener esperanza para saber que lo que Dios dice en la Biblia es verdad y que Dios va a cumplir con sus promesas y cumplir con las profecías que Él menciona en la palabra. Y todo empieza por la sangre preciosa de Jesucristo derramada por nosotros sin mancha y sin contaminación. Hermanos, en esta noche vamos a dar gracias a Dios porque fuimos rescatados de nuestra voluntad. Vamos a dar gracias a Dios por su sangre derramada por nosotros. Vamos a dar gracias a Dios que desde la fundación del mundo ya Dios tenía todo planificado
la plan de salvación, y vamos a dar gracias a Dios por su resurrección y por la esperanza que tenemos en Dios. Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo que podemos mirar a estos versículos, versículo 18 a versículo 21. Señor, pido que esto sea de gran provecho, gran enseñanza para nosotros. Pedro compartiendo a los cristianos algo glorioso, algo que ellos tenían que creer en Cristo, ¿verdad? Nosotros siendo rescatados, y le está compartiendo a ellos que ellos fueron rescatados, y es un recuerdo para ellos en la manera de vivir, la vana manera de vivir, que la sangre de Jesucristo fue derramada y es como cordero sin mancha y sin contaminación. Y tu propósito de ante la fundación, ya tú tenías todo preparado, aún a Jesucristo para sufrir y sacrificar su vida por nosotros. Si nosotros creemos en Dios y creemos en su resurrección, pues vamos a tener, o necesitamos fe y esperanza también en eso. Entonces, Señor, ayúdanos a meditar en estos versículos y dar gracias a ti, porque nosotros somos rescatados esta noche. Nosotros tenemos a Cristo como nuestro único Salvador. Jesús, Dios nos rescató a nosotros. Señor, te damos gracias por eso. Y Señor, que podemos compartir con otros, con nuestra familia, vecinos y otros, para que ellos también sean rescatados antes que es muy tarde, antes que ellos mueran, antes que tú vengas otra vez. Ellos también pueden ser rescatados por la sangre de Jesucristo, para que ellos tengan el perdón de pecados y que ellos también tengan vida eterna. Nosotros tenemos el Evangelio con nosotros. Nosotros tenemos la palabra con nosotros para poder compartir la verdad con ellos. Y Señor, esta noche te damos gracias por ese recuerdo que como cristianos fuimos rescatados. Señor, ayúdanos en este estudio de Pedro, 1 de Pedro, en terminando la semana que viene, capítulo 1, y viendo estas verdades que Pedro está compartiendo con estos cristianos, que podemos aplicarla a nuestra vida y también dar gracias a ti por lo que tú estás haciendo. Señor, gracias por los hermanos que llegaron en esta noche. Señor, que tú puedes llevarlos a ellos, a sus hogares, bien. Señor, que podemos tener una semana nosotros viviendo una vida que te agrada a ti. Que podemos regresar el martes en el culto de oración, el miércoles estudio bíblico para seguir alimentándonos. Que durante la semana podemos sacar tiempo por la mañana, por el día, para poder leer las Escrituras y poder orar por los hermanos y otros en la iglesia. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a los enfermos, que nosotros podemos mantenernos con nuestros ojos mirando hacia arriba, que podemos cumplir lo que tú quieres para nosotros como iglesia, para alcanzar a nuestra comunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.